Bien, empezamos. Hablar de masculinidades trans y de esta diversidad de masculinidad trans, ¿no? Para poder hablar de una masculinidad trans, si es que efectivamente pudiéramos hablar de una masculinidad trans o de masculinidades trans, quisiera plantearles algunas interrogantes, algunas reflexiones y también quisiera invitarles a ampliar un poco más la mirada antes de hablar sobre masculinidades trans. Lo primero es que profundizar en masculinidades significa profundizar en el ser, ¿no? Profundizar en masculinidades trans significa profundizar en el sentido de este ser y en el sentir este ser. La masculinidad trans no es otro tipo de masculinidad. No es ser diferente o vivir una masculinidad diferente, sino más bien es la evolución propia del ser humano que nos lleva a cuestionar, a interiorizarnos, a problematizar y crecer como seres humanos. Es derribar sesgos, barreras, estigmas, supuestas normalidades, ¿no? Y por sobre todo es evolucionar. Dentro de esta evolución está la masculinidad trans, ¿no? Esa de cuerpos diversos, esas de particularidades corporales, esos de vivirse en un cuerpo que quizás no es el que hemos aprendido y que hemos incorporado en nuestro aprendizaje sobre lo que son los cuerpos, ¿no? Acostumbrados absolutamente a que el cuerpo de un hombre es aquel que tiene pene y el cuerpo de una mujer es aquel que tiene vagina. Y empezamos a conocer otras realidades. Y este tiene que ver con que hay hombres con pene, sí, pero también hay hombres con vagina. Y también hay hombres que se han hecho una operación de readecuación genital. Y así como hay mujeres con vagina, también hay mujeres con pene. Y también hay mujeres que se han hecho una operación de readecuación genital. Y entonces este hombre trans, que no solamente hace un tránsito social, personal, familiar, sino que también hace un tránsito de cuerpo. Y este tránsito de cuerpo lo hace porque también debe empezar a reconocerse en su masculinidad en un cuerpo biológico femenino. Y debe empezar a reconocerse en este cuerpo intentando equilibrar de la mejor manera posible lo que socialmente tenemos incorporado, lo que biológicamente tenemos incorporado, lo que por estructura tenemos incorporado frente a lo que debe ser un cuerpo de hombre trans y lo que debe ser un cuerpo de hombre. Estas diferencias o estas particularidades, yo más que diferencias, la verdad es que prefiero hablar de particularidades. Estas particularidades nos invitan a reflexionar. Y nos invitan a reflexionar desde qué construcción de la masculinidad hago, qué desconstrucción de la masculinidad hago, cómo enfrento esta masculinidad, cómo convivo con esta masculinidad, cómo respeto a esta masculinidad. Y ahí la verdad es que aparecen algunas instancias que son bastante complejas en este proceso de una persona trans. Yo quiero ser muy directo y claro con ustedes desde el inicio. Y quiero compartir con ustedes que además de ser vuestro compañero en este curso, teniendo la responsabilidad de ser docente, yo soy un hombre trans. Y he transitado y he retransitado desde María Georgina a Andrés Ignacio y desde Andrés Ignacio a María Georgina. Y para mí es un todo. No estoy dividido en un pasado y un presente, sino que he construido y he desconstruido mi ser con mi pasado y con mi presente. Y entonces cuando hablo de masculinidades, comprenderán por qué soy tan apasionado también para hablar de masculinidades, ¿no? Ha sido mi propio proceso.
Y este proceso me costó entenderlo en este equilibrio que yo les comentaba a ustedes, con todos los ámbitos. Yo quiero separar esta clase en dos ámbitos que para mí son de importancia, al menos para este módulo, para este curso, son de importancia de análisis, ¿no? Y tiene que ver con el sistema de salud, en esta masculinización y en esta masculinidad, y sistema y estructura en realidad, y sistema y estructura social, ¿no? De qué manera yo me inserto socialmente, de qué manera esta masculinidad o esta nueva masculinidad o esta forma de expresar la masculinidad se inserta socialmente, pero de qué manera también es efectivo real que la identidad de género o el ser una persona trans significa que yo puedo aplicar en derecho y en esencia ser trans. Y ahí hay una diferencia. Yo puedo hacer todo un proceso de masculinización, pero eso no significa que yo voy a poder aplicar todos mis derechos en esta masculinización. Y que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? En lo social y en lo de salud. ¿Por qué creo que es tan importante lo de salud? Porque, y se los pongo en el paper que tienen ustedes y que quiero que lean por favor, y no quiero hacer una clase sobre ese paper, quiero hacer una clase sobre lo real, sobre la vida, sobre el día a día, sobre el paso que se da. Quiero que ustedes sí lean ese paper y sí lo podamos conversar en esta semana que van a tener esta conexión conmigo, ¿no? Quiero hacer la otra reflexión, quiero hacer la reflexión humana de ese paper y que tiene que ver con cómo esta particularidad de mi cuerpo se enfrenta a una masculinidad sin que ésta quiera responder a lo binario. Porque tengo dos caminos. Uno de ellos es el que tomé, el masculinizarme e integrarme socialmente masculinizado. Y el otro camino hubiese sido quizás no binario, no conforme con el género, pero aún mucho más difícil que este. Porque si este es difícil, aún cumpliendo con ciertos modelos sociales, aún tengo estigmas encima, ¿no? Y ahí hago una reflexión también en el paper en relación a los niveles de estructura y niveles de estigma que hay, y de qué manera estos se van armando, ¿no? para ir llevándote en el fondo a un mundo superbinario. Ahí planteo abiertamente en que el estigma tiene que tener o cumple con 3-4 pasos para que esto suceda, y que las personas trans cumplen fielmente estos pasos, ¿no? Porque si eres trans, eres promiscuo, tienes un letrero, tienes un cartel. Si eres trans y eres promiscuo, pero obviamente también eres alcohólico, te aparece otro letrero más. Y si eres trans y si eres promiscuo, si eres alcohólico, vamos, tienes que ser drogadicto. Bueno, y entonces tienes VIH, ¿no? Y esos estigmas te acompañan en esta particularidad de la masculinidad en salud. ¿Por qué? En la gran mayoría de los países, las personas trans estamos asociados a los programas de VIH, no estamos asociados a programas de derechos humanos. Y entonces tenemos un estigma previo, sin siquiera vivirlo, o viviéndolo, ya lo tenemos asignado. Pasamos a un sistema de salud en donde nuestros cuerpos son primordiales, pero nuestros cuerpos localizados. Eso significa entre nuestras piernas. Y entonces, lo que tenemos en nuestras piernas es lo importante para el resto. Y este estigma inicial empieza a sumar más cosas. Y entonces ya no solo eres un trans, sino que eres alguien que quiere ser hombre, pero que no tiene pene. Y entonces es como que le faltara lo más importante para ser hombre, ¿no? Desde esa mirada y desde esa particularidad, es que las atenciones de salud son cada vez más discriminatorias.
Y entonces, de una u otra manera, te empujan a responder socialmente a un modelo. ¿Por qué digo esto? En algunos países de Latinoamérica, incluyendo el mío, el sistema de salud estaba, en algunos todavía está apuntado a cuerpos de mujeres y cuerpos de hombres. Por lo tanto, las respuestas de salud, desde exámenes hasta tratamientos, apuntan a hombres o a mujeres. Me explico. Hasta hace muy poco en mi país, si a mí me hubiese dado cáncer de cuello cérvico-uterino, no me hubiesen atendido. Y la razón es porque legalmente yo ya me llamo Andrés. Yo obtuve mi cambio legal. Y entonces legalmente dejé de ser mujer y pasé a ser hombre. Pero un hombre que no tiene pene, pues gano un derecho y pierdo otros. Gano el derecho del reconocimiento de la identidad, pero pierdo el derecho de la salud. Pierdo el derecho de la igualdad de la salud. Y cuando exijo tenerlo, además se me cuestiona en mi masculinidad. Cuando exijo, por ejemplo, hacerme el Papa Nicolau, el cuestionamiento que hay es ¿qué tan hombre soy? ¿Por qué no me he operado aún? ¿Por qué no tengo un pene? La forma en que es mirada mi masculinidad no pasa por mi expresión de género, no pasa por mi orientación sexual, pero sí pasa por lo que tengo entre las piernas. Y entonces cuando hablamos de masculinidad, estamos hablando, parece, de masculinidades diversas, pero no diversas desde el respeto de la diversidad, sino que está más arraigado esta masculinidad de responder a lo binario. Esta masculinidad de ser, pero que no necesariamente va de la mano con el sentir, ¿no? Y ahí se disgrega una realidad. Ampliar la mirada a una masculinidad trans es también abrir la mente. Pero también es mirar esta masculinidad trans desde lo más diverso y desde las expresiones más diversas. Porque no solamente existe un tipo de masculinidad, que es quizá la que ustedes están viendo ahora. Hay muchos tipos de masculinidad. Aquellas no binarias, aquellas no conforme con el género, aquellas que van transitando constantemente, aquellas que van incorporando cosas y van desechando otras, aquellas que sí pueden ser feministas y aquellas que no son feministas, aquellas que sí pueden ser independientes en sus sentires y otras que son absolutamente dependientes de lo social. Aquellas que sí pueden ser sensibles y otras que tienen que incorporar lo masculino desde su expresión. Hablar de masculinidades trans es un desafío. Pero es un desafío que tiene que ver con el entender que nuestros cuerpos tienen una particularidad. Yo no quiero hablar de la teoría de lo masculino o lo femenino, ni tampoco quiero hablar de la teoría antropológica, filosófica, sociológica de las masculinidades. Quiero hablar desde lo humano. Desde lo que significa el día a día. De cómo lo vivimos y de cómo lo sentimos.
Y estoy hablando de una masculinidad de un hombre trans. Porque la estructura en salud tampoco permite a las mujeres trans vivirse desde lo femenino. Se tienen que vivir también desde lo masculino. Y entonces puede haber mucha negación o puede buscarse el equilibrio. Puede haber mucho dolor también. Y puede haber mucha amplitud. La masculinidad trans no tiene un protocolo, no tiene una guía, no tiene pasos que vamos a ir chequeando, check, 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 check. No tiene nada de eso. Tiene la maravillosa posibilidad de la evolución constante. Pero también tiene la posibilidad de estancarse. Si voy a estar mirando al otro para modelo de mí mismo, si voy a estar mirando al otro en su comportamiento de hombre social para poder construirme como modelo y no lo voy a estar mirando como aprendizaje, obviamente me voy a estancar. ¿Cómo poder plantear una masculinidad desde el romper las estructuras y los esquemas establecidos? ¿Cómo el plantearlo desde un cuerpo diverso? ¿Cómo plantearlo desde los puntos de niveles de estructura que les planteo en los papers? ¿Cómo vivir esta masculinidad sin que signifique seguir coartándose los derechos? Tal como les dije al inicio, iba a plantear dos temas: la salud y lo social. Lo social va a venir en el segundo módulo. No sé si ustedes saben, pero lamentablemente las cifras son lapidarias en relación a los suicidios de la población LGBTI en general y de la población trans. Y eso tiene que ver con los estigmas. Eso tiene que ver con la discriminación. Eso tiene que ver con la cantidad de barreras constantes que esta masculinidad produce a una estructura de salud. Yo hablo de estructura y no hablo de sistema. Porque si tuviéramos sistema de salud en Latinoamérica en general, no estoy hablando solo de Chile en relación a la estructura. Lamentablemente el modelo de la estructura se repite en nuestros países. Y se repite porque somos incapaces de tener sistemas que vayan evolucionando junto con el ser humano. Seguimos limitándolos a actuar en relación a modelos, seguimos limitándolos a actuar en relación a lo que tenemos entre las piernas, seguimos limitándolos a actuar y los accesos en relación a cómo nos llamamos. Si efectivamente yo tengo un nombre femenino o tengo un nombre masculino. Si logré o no logré un cambio legal. ¿Cuántos países en América Latina tienen leyes que reconocen la identidad de género? Argentina, Uruguay, Bolivia. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Lo de Brasil? ¿Cuántas tienen de la mano incorporadas las políticas públicas dentro de esos proyectos, dentro de esas leyes, esos proyectos de ley? Chile es un país que tiene un proyecto de ley que ni siquiera tiene una política pública. Y entonces, ni siquiera cuando se te reconoce el nombre, se te reconoce efectivamente el sentir y el ser. Porque no puedo aplicar todos mis derechos con el nombre. Me puedo llamar Andrés. Puedo ser sexo masculino. ¿Tengo derecho a toda la salud? ¿Tengo derecho a todos los derechos de la salud? Lamentablemente no. Vamos a parar aquí este video para hacer la segunda parte, que van a ser puntos específicos de cuáles son las dificultades en salud.